Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a leer una cátedra más, a compartir esta cátedra, la cual se titula Esencia, Ego y Personalidad. Estas cátedras, ¿verdad?, es para todo público, en general, aquellas personas que quieran integrarse y aquellas que más tarde nos verán en el YouTube. Pues aquí están estas conferencias y vamos a hablar hoy de lo que es la esencia, el ego y la personalidad. Hablando en la esencia, nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad. El normal crecimiento de la esencia en toda criatura ciertamente es muy residual, incipiente. El cuerpo humano crece y se desarrolla de acuerdo con las leyes biológicas de la especie. Sin embargo, tales posibilidades resultan por sí mismas muy limitadas para la esencia. Incuestionablemente, la esencia solo puede crecer por sí misma sin ayuda en pequeñísimo grado. Hablando francamente y sin embagues, diremos que el crecimiento espontáneo y natural de la esencia solo es posible durante los primeros 3, 4, 5 años de edad, es decir, en la primera etapa de la vida. Claro que la primera etapa de la vida, ¿verdad?, tiene 7 años, de los 0 a los 7 años. La gente piensa que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma continua, de acuerdo con la mecánica de la evolución. Mas el gnosticismo universal enseña claramente que esto no ocurre así, con el fin de que la esencia crezca. Algo muy especial debe suceder, algo nuevo que realizar. Quiero referirme en forma enfática al trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Es necesario comprender que estos trabajos no se refieren a cuestiones de profesiones, bancos, carpintería, albañilería, arreglo de líneas férreas o asuntos de oficina. Este trabajo es para toda persona que ha desarrollado la personalidad. Se trata de algo psicológico. Todos nosotros sabemos que tenemos dentro de sí mismos eso que se llama ego, el yo, mí mismo, sí mismo. Desgraciadamente, la esencia se encuentra atrapada, se encuentra embotellada, enfrascada entre el ego, y esto es lamentable. Disolver el yo psicológico o el ego, desintegrar sus elementos indeseables es inaplazable, impostergable. Este es el sentido del trabajo sobre sí mismo. Nunca podríamos libertar la esencia sin desintegrar previamente el yo psicológico. En la esencia está la religión, el Buddhata, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos, y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Nadie podría aniquilar el yo psicológico sin eliminar previamente los elementos inhumanos que llevamos dentro. Necesitamos reducir a polvadera, a ceniza, la crueldad monstruosa de estos tiempos.
la envidia que desgraciadamente ha venido a convertirse en el resorte secreto de la acción, la codicia insoportable que ha vuelto la vida tan amarga, la asqueante maldicencia, la calumnia que tantas tragedias originan, las borracheras, la inmunda lujuria que huele tan feo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, la maldicencia, haciendo un hincapié en esto, ¿verdad? Todos los adultos, todos los mayores, cuando los niños empiezan a crecer, pues se les hace muy fácil escucharlos que digan palabras antisonantes, señores. No es justo que nosotros, los adultos, dejemos que los niños, ellos inocentemente hacen las cosas. Pero recuerden que ante Dios el que inocentemente peca, inocentemente paga. Entonces no es correcto, no es justo que nosotros los adultos permitamos que estos niños, ¿verdad? Pues desde pequeños, a los 5 años, 6 años, cuando empiezan a hablar, a los 3 años que empiezan a hablar, y se les hace gracioso a los abuelos, se les hace gracioso a los padres. Y no, señores, no cometamos esto. Bueno, continuando, ¿verdad? A medida que todas esas abominaciones se han reducido a polvadera cósmica, la esencia, además de emanciparse, crecerá y se desarrollará armoniosamente. Incuestionablemente, cuando el yo psicológico ha muerto, resplandece en nosotros la esencia. La esencia libre nos confiere belleza íntima. De tal belleza emana la felicidad perfecta y el verdadero amor. La esencia posee múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales. Cuando morimos en sí mismos, cuando disolvemos el yo psicológico, gozamos de los preciosos sentidos y poderes de la esencia. Ahora vamos a pasar a explicar un poco de lo del ego. Voy a hacer aquí un hincapié, ¿verdad? Honestamente, reconozco, cuando yo por primera vez llegué a la Ciudad de México, allá por 1974, pues fue creciendo mi persona, fui creciendo, me fui desarrollando y creía que el ego era algo como grandioso para la persona humana. Hoy que me he dedicado, ¿verdad?, a investigar y a estudiar, llevar a cabo estos estudios, pues resulta que me doy de topes. Aquí va la explicación de lo que es el ego. Como quiera que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, no está de más sentar el siguiente corolario. Yo superior, yo inferior, son dos aspectos del mismo ego, tenebroso y pluralizado. El denominado yo divino o yo superior, alter ego o algo por el estilo, es ciertamente una triquiñuela del mí mismo, una forma de autoengaño. Cuando el yo quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un yo divino inmortal. Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros tiene en verdad una verdadera y auténtica unidad de ser. Desafortunadamente, ni siquiera poseemos
una legítima individualidad. El ego, aunque continúe más allá del sepulcro, tiene sin embargo un principio y un fin. El ego, el yo, nunca es algo individual, unitario, unitotal. Obviamente, el yo es yoes. En el Tíbet oriental a los yoes se les denomina agregados psíquicos o simplemente valores, sean estos últimos positivos o negativos. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos observar en forma enfática lo siguiente: dentro de cada persona que vive en el mundo existe, ¿verdad?, muchas personas. Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes, algunas mejores, otras peores. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas luchan por la supremacía, quieren ser exclusiva, controlan el cerebro intelectual o los centros emocional y motor, cada vez que puede, mientras otro no lo desplaza. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tíbet oriental por los verdaderos clarividentes, por los auténticos iluminados. Cada uno de nosotros, o cada uno más bien de nuestros defectos psicológicos, está personificando en tal o cual yo. Como quiera que tenemos millares y hasta millones de defectos, ostensiblemente vive mucha gente en nuestro interior. En cuestiones psicológicas hemos podido evidenciar claramente que los sujetos paranoicos, ególatras y mitómanos por nada de la vida abandonarían el culto al querido ego. Incuestionablemente tales gentes odian mortalmente la doctrina de los muchos yoes. Continúa diciéndonos el venerable maestro Samael Aun Weor: cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Si alguno de nuestros lectores no comprende todavía esta doctrina de los muchos yoes, pues se debe, ¿verdad?, exclusivamente a la falta de práctica en la materia de la autoobservación. A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a muchas gentes, a muchos yoes que viven dentro de nuestra propia personalidad. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indubitablemente jamás se han autoobservado sinceramente a sí mismos. Hablando esta vez al estilo socrático, nos dice el venerable maestro, diremos que esas gentes no solo ignoran, sino además ignoran que ignoran. O sea, en otras palabras, hay gente que ni siquiera sabe que no sabe, ¿verdad? Ciertamente jamás podríamos conocernos a sí mismos sin la autoobservación seria y profunda. En tanto un sujeto cualquiera siga considerándose como uno, es claro que cualquier cambio interior será algo más que imposible. Ahora nos explica el venerable maestro Samael en el terreno de la personalidad humana. Un hombre nació, vivió 65 años y murió, pero ¿dónde se encontraba antes de 1900? ¿Y dónde podrá estar después de 1965? La ciencia oficial nada sabe sobre todo esto. Esta es la formulación general de todas las cuestiones sobre la vida y la muerte. Axiomáticamente podemos afirmar: el hombre muere porque su tiempo termina.
No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Cada día es una onda del tiempo, cada mes es otra onda del tiempo, cada año es también otra onda del tiempo, y todas esas ondas encadenadas en su conjunto constituyen la gran onda de la vida. El tiempo es redondo y la vida de la personalidad humana es una curva cerrada. La vida de la personalidad humana se desarrolla en su tiempo, nace en su tiempo y muere en su tiempo. Jamás puede existir más allá de su tiempo. Esto del tiempo es un problema que ha sido estudiado, dice el venerable maestro, por muchos sabios. Fuera de toda duda, el tiempo es la cuarta dimensión. La geometría de Euclides solo es aplicable al mundo tridimensional, pero el mundo tiene 7 dimensiones y la cuarta es el tiempo. La mente humana concibe la eternidad como la prolongación del tiempo en línea recta. Nada puede estar más equivocado que este concepto, porque la eternidad es la quinta dimensión. Cada momento de la existencia se sucede en el tiempo y se repite eternamente. La muerte y la vida son dos extremos que se tocan. Una vida termina para el hombre que muere, pero empieza otra. Un tiempo termina y otro comienza. La muerte se halla íntimamente vinculada al eterno retorno. Esto quiere decir que tenemos que regresar a este mundo después de muertos para repetir el mismo drama de la existencia. Mas si la personalidad humana perece con la muerte, ¿quién o qué es lo que retorna? Es necesario aclarar de una vez y para siempre que el yo es el que continúa después de la muerte, que el yo es quien retorna, que el yo es quien regresa a este valle de lágrimas. Todo retorna implica desde luego la fabricación de una nueva personalidad humana. Esta se forma durante los primeros 7 años de la infancia. El ambiente de la familia, la vida de la calle, la escuela, dan a la personalidad humana su tinte original, característico. Por ejemplo, de los mayores, o más bien el ejemplo de los mayores, es definitivo para la personalidad infantil. El niño aprende más con el ejemplo que con el concepto. La forma equivocada de vivir, el ejemplo absurdo, las costumbres degeneradas de los mayores dan a la personalidad del niño ese tinte peculiar, escéptico y perverso de la época en que vivimos. En estos tiempos modernos, el adulterio se ha vuelto más común que la papa y la cebolla. Y como es apenas lógico, esto origina escenas dantescas dentro de los hogares. Son muchos los niños que por estos tiempos tienen que soportar, llenos de dolor y sentimiento, los látigos y palos de los padrastros o de las madrastras. Es claro que en esa forma la personalidad del niño se desarrolla dentro del marco del dolor, el rencor y el odio. Existe un dicho vulgar que dice: el hijo ajeno huele a feo en todas partes. Naturalmente, en esto también hay excepciones, pero estas se pueden contar con los dedos de las manos. Y sobran dedos. Los altercados entre el padre y la madre por cuestiones de celos, el llanto, los lamentos de la madre afligida o del marido oprimido, arruinado y desesperado, dejan en la personalidad del niño una marcada
indeleble de profundo dolor y melancolía que jamás se olvida durante la vida, si no es que todo lo que le queda de existencia. La psicología revolucionaria del movimiento gnóstico internacional, en forma clara y precisa, hace una distinción de fondo entre ego y la esencia. Durante los 3 o 4 primeros años de vida, solo se manifiesta en el niño la belleza de la esencia. Entonces el niño es tierno, dulce, hermoso, en todos sus aspectos psicológicos. Cuando el ego comienza a controlar la tierna personalidad del niño, toda esa belleza de la esencia va desapareciendo. Entonces, un pequeño énfasis aquí, ¿verdad? Va desapareciendo esa belleza del niño. ¿Cómo podemos observar esto de detalle? Cuando el niño ya va creciendo y ve el juguete de algún amiguito que tiene por ahí, ¿qué sucede? Van los familiares a visitar a sus familiares, ¿verdad? Válgame la redundancia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que el niño llega y ve un balón bonito, hermoso, y ya se lo quiere llevar. Que ve un carrito, que la niña ve una muñequita y hace su berrinche la niña porque a fuerza se quiere llevar ese juguete que no le pertenece. Y es una forma de que nosotros podemos darnos cuenta que vamos cambiando, que es esa esencia que tiene toda criatura, todos los niños, niñas, se va transformando en el ego. O sea, vamos perdiendo esa conciencia. Esa conciencia va desapareciendo. Continuando, ¿verdad? En la esencia, como dice el maestro, va desapareciendo y en su lugar aflora entonces los defectos psicológicos propios de todo ser humano, así como debemos de hacer distinción entre ego y esencia. También es necesario distinguir entre personalidad y esencia. El ser humano nace con la esencia, mas no nace con la personalidad. Esta última es necesario crearla, personalidad y esencia. Debemos desarrollar en forma armoniosa y equilibrada. En la esencia tenemos todo lo que es propio, en la personalidad todo lo que es prestado. Repito, en la esencia tenemos todo lo que es propio y en la personalidad todo lo que es prestado. En la esencia tenemos nuestras cualidades íntimas, en la personalidad tenemos el ejemplo de nuestros mayores, lo que hemos aprendido en el hogar, en la escuela, en la calle. La calidad de la personalidad humana depende exclusivamente del tipo de material psicológico con el cual fue creada y alimentada. Alrededor de la personalidad, esencia, ego o yo, existe entre los estudiantes de psicología mucha confusión. Algunos confunden la personalidad con la esencia y otros confunden al ego o yo con la esencia. Es urgente saber que necesitamos desintegrar el yo, el mí mismo, el sí mismo, el yo, reducirlo a polvadera cósmica. La personalidad es tan solo un vehículo de acción, un vehículo que fue necesario crear o fabricar. Aquí hacemos una comparación de personalidad, ¿verdad? Como lo dice, la personalidad es tan solo un vehículo de acción, un vehículo que fue necesario crear, fabricar. Bueno, un ejemplo de personalidad. En cierto concierto o evento social que acá se da mucho por México, en nuestro país mexicano,
de los artistas, de aquellos grandes artistas. Pues en las ferias, ¿verdad? Pues se va a presentar un grupo de renombre. Y en ese evento social, pues el organizador no le alcanzó más que la economía para contratar a un grupo de renombre o a un artista de renombre, y en el otro extremo del escenario, pues dice, pues acá lo voy a cubrir cuando esté en receso, mi artista favorito, pues mientras pongo este artista popular pues que apenas va subiendo, ¿verdad? Ahí, en el terreno de la cantada, como artista. Pregunto, y dense cuenta, ¿a quién van a aplaudirle más? Si al que estuvo de este lado, al artista de renombre internacional, mundial, su nombre, o a este artista que estuvo en el otro extremo del escenario, que solamente lo conoce su pueblo. ¿Con quién se va a ir la gente? Pues lógico es que se van a ir con el que ha creado, ¿verdad?, esa personalidad, y con el otro que su personalidad está chiquita, pues ni caso le hace. Bueno, continuando, la personalidad en sí misma solo es un vehículo y nada más. A través de la personalidad puede manifestarse el ego, el ser. Todo depende de nosotros mismos. Bueno, ya para terminar, ¿verdad?, con ustedes voy a leerles un poquito lo que es el total del resumen. La personalidad, el ego y la esencia es el título de esta cátedra, y nos dice en el resumen: así como debemos de hacer distinción entre ego y esencia, también es necesario distinguir entre personalidad y esencia. Personalidad del griego máscara, es energética, se crea a partir de los primeros 7 años y se fortalece con el tiempo. La falsa personalidad y sus ingredientes vienen siendo la envidia, celos, vanidad, preocupaciones, superioridad, etc. La esencia, conciencia, buddhata, embrión del alma, sabiduría, amor, luz, belleza y virtudes, etc. El ego, el yo, el mí mismo, vienen siendo los 7 pecados capitales. El sí mismo, el guardián del umbral, el dragón de 7 cabezas, la medusa, etcétera, etcétera. La reafirmación de sí mismos es el alimento del ego. El trabajo psicológico, ¿verdad? Santo afirmar, que viene siendo el Padre, entre paréntesis, la voluntad. Santo negar, entre paréntesis, el Hijo, es igual amor. Santo conciliar, entre paréntesis, el Espíritu Santo, igual a fuerza. Y pues tenemos ahí los 7 pecados, 7 pecados capitales, los 7 defectos. Defecto, lujuria. La contraparte de la lujuria, ¿verdad?, pues viene siendo esto es los defectos. Y en las virtudes la lujuria vendría siendo la castidad. El defecto de la ira, la virtud vendría siendo la serenidad. El defecto del orgullo, la virtud vendría siendo la humildad. El defecto de la pereza, en la virtud vendría siendo la actividad. El defecto de la envidia, en la virtud vendría siendo la cooperación. En el defecto de la codicia, la virtud vendría siendo la filantropía. Y por último, el defecto de la gula, en la virtud vendría siendo la templanza. Y nos pone ahí, ¿verdad?, abajo, que el miedo representa la ausencia del ser. Como bien
han escuchado ustedes esto, es para que nos demos cuenta que pues así estamos nosotros con los agregados psicológicos de los que nos habla el venerable maestro Samael, y los cuales tenemos que eliminar para que nuestra conciencia despierte. Pues hasta aquí esta cátedra con ustedes. Pido mil disculpas por mis errores, por ahí sé que no soy perfecto, mas sin embargo quiero compartir esto con ustedes, a todas aquellas personas que les agrade. Denle un like ahí, ¿verdad? Y si es posible que puedan compartir esto con las personas que quieran compartirlo ahí de confianza, háganlo. Nos van a echar allí la mano también ustedes a nosotros para seguir estimulándonos y echándole los kilos para seguir compartiendo estas cátedras con ustedes. Que tengan muy buena noche. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.